Buenos días, mi nombre es Mauricio Armando Gutiérrez Castaño, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del curso Electrónica de Potencia. Vamos a dar explicación a la guía de la fase 2, que corresponde a un diseño de un sistema de control de variador de frecuencia. Para este ejercicio nos regalan unos parámetros, que es el índice de modulación de amplitud, que nos las dan en 0.85, y el índice de modulación de frecuencia, que está en 17. Tenemos que escoger el voltaje pico de señal triangular que esté entre el rango de 4 y 6 voltios. Yo seleccioné 4 voltios. Y el voltaje pico de la señal de control lo tenemos que hallar mediante las fórmulas pues que están diseñadas para ello. Entonces, para este dato tenemos el índice de modulación de frecuencia y el valor, y este valor determina cuántas veces por segundo la señal triangular oscila en relación a la frecuencia de control. Un índice de 17 indica que la señal triangular completará 17 ciclos en una señal de control de 50 Hz. La frecuencia de control es la señal base que utilizan para sincronizar nuestro sistema de modulación, en este caso de 50 Hz, que es la frecuencia estándar de la red eléctrica. Entonces, tenemos dos datos. Tenemos la frecuencia, que son 50 Hz, y tenemos también el dato que es la frecuencia de modulación, o el índice de modulación de frecuencia, que es 17. Entonces tenemos que hallar la frecuencia triangular. ¿Cómo lo hallamos? Pues la hallamos con la siguiente fórmula, que es índice de modulación de frecuencia es igual a frecuencia triangular sobre frecuencia de control. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos el índice de modulación de frecuencia y la frecuencia, que son los 50 Hz. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar el índice de modulación, la frecuencia triangular, para poder hallar el valor. Entonces el resultado nos da 850 Hz. Teniendo ya este dato, como ya tenemos nuestra frecuencia triangular, procedemos a hallar el índice de modulación de amplitud, ¿sí? Entonces para eso tenemos la siguiente fórmula, que es índice de modulación de amplitud, es por voltaje, es igual al voltaje en control sobre el voltaje triangular. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Aquí tenemos el índice de modulación de amplitud y tenemos el voltaje triangular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Despejamos el voltaje de control para poder obtenerlo. Entonces, reemplazamos los valores y aquí obtenemos el primer ítem que nos pide la guía, que es el voltaje pico de señal de control. Entonces, ya tenemos los 4. ¿Listo? En base a esto, podemos ya proceder aquí al tema de el diseño del circuito, que lo tenemos acá. Está compuesto por 4 circuitos operacionales LM324, el cual el primero es un inversor. Es un inversor que hace este circuito acá. Este circuito lo que nos hace es tener una señal de entrada y desfasarla 180 grados en nuestra señal de salida, ¿sí? Vemos que tenemos dos resistencias, son equivalentes, iguales. Esto lo hacemos para mantener una igualdad en el circuito. El diferenciador. Entonces aquí también tenemos un diferenciador. Este circuito está también diseñado con un amplificador operacional LM324. Entonces aquí podemos ver este circuito que también tiene unas resistencias que son iguales o balanceadas, y esto se hace para que la diferencia del voltaje entre las entradas se amplifique adecuadamente, ¿sí? Entonces este valor de las resistencias lo colocamos con ese fin. Y este diferenciador
está diseñado para obtener la diferencia de las dos señales de entrada. Entonces aquí tenemos nuestra señal de entrada 1 y nuestra señal de entrada 2. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces ahora vamos a explicar las gráficas. Las gráficas, aquí tenemos, evidenciamos que la señal de entrada del voltaje de control en el osciloscopio, tenemos un voltaje 3.4 voltios y menos 3.4 voltios, lo que indica que la señal es simétrica. O sea, la señal alterna que tenemos es simétrica y está cumpliendo con nuestro voltaje pico de control que tenemos acá. ¿Listo? Tenemos también la señal de SPWM. Aquí podemos ver que está en 9.5 voltios y menos 9.5 voltios. Nosotros tenemos un voltaje 10 positivo y 10 negativo. Y pues podemos evidenciar que hay una pérdida de 0.5 voltios. Esto pues puede ser a diversas causas, factores. Entre ellas puede ser el tipo de materiales que utilizamos en el circuito, puede ser la resistividad que de pronto de algunos materiales. Por eso hay esa pérdida como tal de ese voltaje. También tenemos la señal de entrada de control de la señal invertida y la triangular. Aquí podemos ver que tenemos la señal de entrada, la señal invertida y tenemos la señal triangular. Aquí ya con esto podemos sacar lo que son los picos altos y los picos bajos. Con esto. Que creo que aquí la tenemos. Ah, sí, aquí está. Entonces aquí podemos mirar los picos altos y los picos bajos. Entonces tenemos en cuenta que cuando la señal sinusoidal supera la triangular, se genera un pulso alto. Y cuando la señal triangular es mayor que la sinusoidal, se produce un pulso bajo. Entonces el ancho del pulso varía dinámicamente según el punto de intersección entre ambas señales, lo que modula la frecuencia y la duración de estos pulsos. Bueno, esta es la explicación del ejercicio, del diseño que implementé ahí en el sistema Proteus en base a los datos que nos dio la guía. Espero que haya sido de entendimiento para todos ustedes. Muchas gracias.